Ejercicios de inversión. Tengo una copia aquí de los ejercicios que os mando, una copia impresa, y sobre ella haremos algunos ejemplos a modo demostrativo de cómo se trabaja en inversión. Sin embargo, y aunque con la práctica se aprende a trazar la inversión de manera muy fácil, me gustaría recordar previamente una serie de aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta y que además nos va a servir un poco de repaso habiendo visto ya el tema en otro vídeo. Es importante siempre que hagamos ejercicios de inversión que tengamos en cuenta estos 4 puntos que yo he redactado aquí en un papel aparte y un par de recomendaciones que no se deben olvidar. Iré explicando cada uno de estos puntos, ya lo he explicado un poco en el tema, pero lo volveré a ello para que quede totalmente claro antes de meternos en los ejercicios. El primer punto dice que siempre hacemos inversiones de circunferencias que se convierten en otras circunferencias. Es cierto, eso nunca lo debemos olvidar. ¿Por qué? Porque como ya expliqué en el tema, había dos posibilidades básicas. Una era que la circunferencia no pasara por el centro de inversión. Estoy haciendo un ejemplo a mano, en este caso digamos que esta circunferencia es Q, y por tanto, y como se relaciona homotéticamente, por homotecia, su inversa tampoco pasará por el centro de inversión y se verá como una circunferencia también. De modo que este es el centro de inversión y haciendo el trazado pertinente veremos que una circunferencia que no pasa por el centro de inversión es otra que tampoco pasa. Pero yo también os explicaba que había un caso en el que la circunferencia pasaba por el centro de inversión y por tanto esas líneas de homotecia que relacionaban a ambas se tienen que colocar perpendicular, digamos, al diámetro horizontal de esa circunferencia y por tanto la otra circunferencia se verá como solamente un trocito porque tiene radio infinito y la veré como una recta, de manera que si esto fuera Q y esta circunferencia fuera Q' porque es su inversa, aquí tendríamos exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Que en este caso la circunferencia sí pasa por el centro de inversión y yo esta la veo tan sumamente grande que solo veo un trocito. Voy a hacer aquí un ejemplo como si hiciera un zoom y disminuyera mucho esta circunferencia. Yo solamente vería, para que me entendáis, este cachito, que sería esto, y la otra circunferencia, esta pequeñita Q, la vería tan pequeña que la verías, digamos, como un punto coincidente con el centro de inversión. De modo que en realidad este punto nunca lo debéis olvidar, siempre estamos haciendo inversiones de circunferencia. Otra cosa es que una de las circunferencias se vea como una recta, porque lo que estamos viendo, repito, es un trocito de ella misma, tan grande que lo vemos como una recta. Un poco lo que pasa en el horizonte cuando estamos en la playa y vemos el horizonte, que lo vemos recto y en realidad lo que estamos viendo es una parte de la curva de la Tierra. Punto número 2. Para la resolución de ejercicios de inversión siempre es mejor trabajar con circunferencias completas y con rectas infinitas. ¿Qué significa eso? Y pongo rectas infinitas entre comillados porque en realidad, según lo que acabo de explicar, no existe la recta como tal, sino que existe una circunferencia de radio, en este caso infinito. ¿Qué significa eso? Pues que dado, por ejemplo, llegado el punto en el que yo, teniendo un centro de inversión, una circunferencia de puntos dobles, en fin, una inversión planteada correctamente, digamos, ¿vale? Circunferencia, bueno, raíz de K, acabo pronto. Y tuviera que hacer una inversión, por ejemplo, de este arco a B, a mí no me interesaría hacer la inversión de cada uno de esos puntos. ¿Por qué? Incluido A y B. Porque es mucho más complicado
que hacer la inversión de una circunferencia completa, la que contiene este arco. Hago la inversa de esa circunferencia, que me dará otra circunferencia completa y pasará también por aquí, digamos que es esta, más pequeña, y después quedarme con el trozo que me interesa inverso, que en este caso, alineando los puntos de inversión, eso lo veremos, no os preocupéis, que no pasa absolutamente nada. Me doy cuenta que la inversa de este arco será este arco pequeñito A', B'. Repito, no nos interesa nunca trabajar con trozos de circunferencia, sino con circunferencias completas, porque es mucho más fácil su trazado, porque hallando el centro de la circunferencia y un punto de ella, ya puedo trazarla completamente de una manera fácil con el compás, ya lo veremos, y después me quedo con la parte que me interesa realmente de la inversión. Si en vez de dos circunferencias tuviera una circunferencia y una recta, porque la circunferencia pasara por el centro de inversión, no cambiaría absolutamente nada. También me interesaría trabajar, bueno, pongamos otro ejemplo. Imaginamos que tenemos un centro de inversión, tenemos una circunferencia de puntos dobles, digamos que es esta, y tenemos un trozo de segmento que puede ser este. Y yo tengo que encontrar la inversa de ese trozo de segmento. Bueno, de ese trozo de segmento no, perdón, de ese segmento, que no deja de ser un trozo de una recta infinita. ¿Qué me interesa? ¿Invertir ese trozo y cada uno de sus puntos? No, no me interesa eso para nada. Lo interesante aquí también sería prolongar esa recta. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, yo sé que la inversa de una recta completa, infinita, será una circunferencia también completa, y de manera que lo hago rápidamente. Y aparte, porque ya lo veremos en los ejercicios prácticos, porque me da dos puntos dobles, puesto que esta es la circunferencia de puntos dobles. Así que el segundo punto es muy importante. Siempre es preferible trabajar, aunque yo voy a encontrarme en la inmensa mayoría de los ejercicios con trozos de, o bien trozos de recta, que son segmentos, o trozos de circunferencia, que son arcos. A mí me va a interesar siempre trabajar con las circunferencias completas que contienen a dichos arcos, o con las rectas completas que contienen a dichos segmentos. Número 3. A cada punto en una circunferencia le corresponde otro en la circunferencia inversa, pero en situación opuesta a como ocurría en la homotecia. Bien, yo he trazado, eso ya lo había explicado este punto, pero lo voy a recordar. Yo he trazado, bueno, una inversión planteada rápidamente, he hecho una circunferencia, he dibujado otra que se supone que es su inversa. Me he apoyado en estas líneas de homotecia, porque como sé que son homotéticas, pero no son necesarias, ya lo veremos más adelante, trazarlas en cada ejercicio. Me he trazado simplemente es por orientarme. Y yo decía que la diferencia entre una homotecia y una inversión radica básicamente desde un punto de vista de trazado en la proporcionalidad inversa de la, valga la redundancia, de la inversión. ¿Qué significa eso? En una inversión siempre a un punto que se acerca al centro de inversión le corresponde en su figura inversa el que se aleja, y al contrario, a un punto que se aleja en una figura al centro de inversión le corresponde en su inversa el que se acerca. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero encontrar el inverso del punto A, yo sé que tendrá que estar alineado con el centro de inversión, y como en la figura de los dos que corta la recta es el que se acerca, en su inversa será el que se aleja. De modo contrario, si yo quisiera encontrar, por ejemplo, el punto inverso de B, como es el que se acerca, perdón, el que se aleja en la figura con respecto al centro de inversión, en su inversa será el que se acerca. De modo que, por supuesto, esto es en una inversión positiva. Ahora veremos el caso, cómo se hace si fuera una inversión negativa.
Veamos, por ejemplo, el caso también positivo en el que, por ejemplo, una circunferencia pasa por el centro de inversión, por tanto coincide ahí O, y su inversa, como ya hemos explicado, es una recta que siempre se verá perpendicular a la línea que une el centro de la circunferencia y el centro de inversión, de manera que si esto fuera Q, esto sería Q', y repito, como he dicho antes, la vemos como una recta, pero en realidad es una circunferencia de radio infinito. A efectos prácticos es como si tuviéramos esta pequeña circunferencia y un cachito, digamos, más largo, porque es enorme, de esa circunferencia aquí. Me viene muy bien el ejemplo para explicarlo. Yo sé que si yo uno el centro de inversión con el centro de la circunferencia, ese punto tiene que ser el inverso de este necesariamente, según lo que acabo de explicar, porque a un punto que se aleja en el centro de inversión elegimos el que está más cerca en su inversa, de modo que yo sé que el inverso de A tiene que ser A', y posteriormente a ello yo puedo elegir todos los puntos que yo quiera en la circunferencia, igual que aquí he elegido los que yo he ido queriendo, y encontrando los inversos sobre la recta, teniendo en cuenta una evidencia que veremos ahora. Supongamos que yo quiero encontrar el inverso de B. Bueno, pues yo alineo con el centro de inversión y me da que B' está ahí. Si os dais cuenta, en la medida que yo voy bajando, esos puntos, digamos que esto es C, y esto es C', esos puntos se van alejando progresivamente hacia el infinito, o bien para abajo o bien para arriba, depende de la dirección donde lo coja, pero veis que en cuanto más se acerca un poquito más al centro de inversión, ese punto baja bastante más. Si esto fuera D, aquí estaría D', y si cogiera ya alguno de estos puntos muy cercanos al centro de inversión, pues se me irían bastante lejos hasta el punto de llegar paralelo a la línea, al trozo de circunferencia que veo como una recta, y por tanto llegaría al infinito, es decir, que el inverso del punto que está en el centro de inversión se encuentra en el infinito. Si la inversión es en contra, es negativa, en este caso yo he hecho un planteamiento de una inversión negativa de dos circunferencias. Ya sabemos que el centro de inversión coincide con el centro de homotecia, por tanto yo he cogido un radio paralelo pero en sentido contrario, y he trazado una línea que une esos puntos, y sabemos que como los centros tienen que estar alineados también con el centro de inversión, pues necesariamente ahí tiene que estar el centro de inversión. ¿Qué pasa si yo aquí cojo un punto cualquiera? Pues no pasa absolutamente nada. Si yo cojo el punto A, me doy cuenta que es el que se aleja en la figura. Si yo lo uno con el centro de inversión, me di cuenta que de los dos posibles es el que se aleja del centro de inversión. ¿A cuál corresponde en la circunferencia esta? Pues si este es el que se aleja, aquí corresponderá el que se acerca. De modo que no hay ningún cambio importante que merezca la pena que estemos constantemente haciendo ejemplos en inversiones negativas. Punto número 4. Inversión de puntos. No hay que olvidar estos tres apartaditos, un poco, si queréis aprenderoslo de memoria, para que nunca falléis en el trazado de inversiones. Dada una inversión cualquiera, por ejemplo, centro de inversión, circunferencia de puntos dobles, estos tres puntos vienen a decir lo siguiente: si un punto coincide con el centro de inversión, ya lo he explicado antes, su inverso está en el infinito. Si un punto, cogeré otro color, coincide con la circunferencia de puntos dobles, recuerdo que esto es raíz de K, circunferencia de puntos dobles, B, entonces su inverso coincidirá consigo mismo, siempre hablando de inversiones positivas, Y finalmente, si un punto está fuera de la circunferencia de puntos dobles, su inverso está dentro
alineado con él, por supuesto, dentro de la circunferencia. Ya veremos ahora haremos ejercicio práctico, veremos exactamente, ya hemos explicado cómo se trazaba, pero lo haremos otra vez, dentro de la circunferencia de puntos dobles. Y al contrario, si un punto está dentro de la circunferencia de puntos dobles, su inverso estará fuera. A estos puntos hay que añadirles que debéis saberos sin ningún tipo de duda cuáles son los fundamentos de la inversión, que ya vienen explicados en el tema y se explicaron en el vídeo anterior. Yo los voy a recordar aquí, los voy a dibujar gráficamente un poco para que lo entendáis, y ya con estos 4 puntos y este par de recomendaciones en las que se incluyen los fundamentos, ya podemos empezar a hacer algunos de los ejercicios que veremos que resultan fáciles si sabemos un poco, si entendemos todo lo que hemos visto. Bien, veamos esos fundamentos. Los fundamentos eran 3 y decían lo siguiente. El primero de ellos decía: si una recta pasa por el centro de inversión, su inversa es ella misma. Efectivamente, supongamos que yo tengo una inversión, esta es mi circunferencia de puntos dobles, aunque no es importante ahora, pero esta es mi circunferencia de puntos dobles. Ahora lo pongo así, da igual. Y yo tengo un segmento, este segmento, al que le quiero hacer su inversa. De este segmento yo puedo deducir ya varias cosas. Como pertenece a una recta, y yo decía que era mucho mejor antes trabajar con rectas enteras que con trozos, como pertenece a una recta que pasa por el centro de inversión, su inverso estará también en esta recta, puesto que una recta que pasa por el centro de inversión, su inversa es ella misma. De modo que yo aquí podré deducir, y eso es una cosa importante, es siempre intentar prever resultados aproximados, podré deducir ya varias cosas. Primero, que será el trozo será otro segmento de una recta que coincide con esa recta. Y sabré una cosa: como el primer punto está dentro de la circunferencia de puntos dobles, su inverso estará fuera y puede estar en cualquier lugar, ¿eh? Yo ahora lo voy a colocar aquí, pero bueno, ya veremos dónde está. Es decir, que el inverso está aquí. Y como el otro extremo pertenece a un punto que está fuera de la circunferencia de puntos dobles, su inverso estará dentro y por supuesto también en la misma línea, porque recuerdo que una recta que pasa por el centro de inversión, su inversa es ella misma. De modo que podría, digamos, estar ahí. Bueno, pues el resultado que yo voy a obtener será, como la inversa de una recta que pasa por aquí también es una recta que pasa por aquí, la inversa total sería la recta completa, pero yo solo necesito el trozo que está definido, el segmento por A y por B, de modo que el trozo que definen A y B, A', B' será la inversa del segmento AB. Eso es a lo que me refiero cuando tenemos que intentar prever, saber dónde están los puntos, dónde van a acabar y cómo será la figura que yo tengo que encontrar. Segundo fundamento: planteada una inversión así a mano, centro de inversión, circunferencia de puntos dobles, me he orientado por las líneas homotéticas para hacer las dos circunferencias inversas. Dice segundo fundamento: la inversa de una circunferencia que no pasa por el centro de inversión es otra circunferencia que tampoco pasa por el centro de inversión. Supongamos que yo tenía originalmente esta circunferencia. Como es una circunferencia que compuesta por infinitos puntos que todos están dentro de la circunferencia de puntos dobles, su inversa necesariamente, según lo que acabo de explicar, será otra circunferencia que tiene todos sus puntos fuera de la circunferencia de puntos dobles. Así que después veremos cómo se hace. Así que no olvidéis nunca que si tenéis, por ejemplo, un arco de una circunferencia al que tenéis que hacer la inversión, vamos a suponer que ese es punto A, que este es punto B, a ese arco le corresponderá, a este arco de esta circunferencia completa, a mí me interesaría hacer la circunferencia completa, le corresponderá un arco de la circunferencia inversa
a la que contiene este. Como esos puntos son los que se alejan del centro de inversión, sus inversos serán los que se acercan en la otra circunferencia. Es decir, a este arco de circunferencia le corresponde de manera inversa este. Pero no quiero que olvidéis lo verdaderamente importante es que a una circunferencia que no pasa por el centro de inversión, su inversa será otra que tampoco pasa. Se puede dar el caso de que la circunferencia no toque a la circunferencia de puntos dobles, de manera que queda una dentro y otra fuera totalmente. Si la circunferencia tocara, voy a hacer otra en este sentido, tocara tangente, por ejemplo esta sería la circunferencia, su inversa toca necesariamente, porque ese punto de tangencia es doble, significa que pertenece tanto a la circunferencia original como a su inversa, de manera que quedaría una circunferencia mayor, homotética con respecto al centro también, y tocando en ese punto. Y todo el mundo entenderá ya que si esa circunferencia no solo toca sino que corta, por ejemplo, hagamos este ejemplo, en la que corta en dos puntos a la circunferencia de puntos dobles, la inversa será otra circunferencia, puesto que no pasan por el centro de inversión, esta, otra que tampoco pasa por el centro de inversión y que además tiene dos puntos dobles, de manera que la inversa de esa circunferencia sería aproximadamente una cosa así. Y por supuesto, siempre sin perder, bueno, yo aquí lo he hecho un poco mal, pero debería haber sido estas más pequeñitas para que fueran homotéticas. Creo que queda claro ese aspecto, ¿no?, de la circunferencia, que si no pasa tampoco pasa la otra, y dependerá de dónde se coloque con respecto a la circunferencia de puntos dobles, la otra estará tocando fuera o cortando también por esos dos puntos. Tercer fundamento: la inversa de una circunferencia que pasa por el centro de inversión es una recta que no pasa por el centro de inversión. Ya lo habíamos explicado antes y veamos cómo se plantea más o menos este trazado. Yo tengo una inversión con una circunferencia de puntos dobles que será raíz de K, y tengo una circunferencia Q que pasa por el centro de inversión. Bien, la inversa de esa circunferencia que sí pasa, ya sé que es una recta, y además sé que es una recta perpendicular a la línea que une el centro de inversión y el centro de la circunferencia. ¿Dónde estará en concreto? Bueno, pues si nos acordamos, en realidad esa circunferencia, la voy a hacer aquí pequeñita, lo he colocado horizontalmente esta vez, aquí estaría el centro de inversión, y esta circunferencia inversa a esta sería una tan enorme, tan enorme, tan enorme, que yo solamente vería eso como una recta, que es la que tengo que ver aquí. Recordad que el inverso de ese punto A es este, puesto que al ser este punto el que está más lejos del centro de inversión, le corresponde la otra circunferencia el que está más cerca, de manera que solamente tendría que encontrar el inverso del punto A, de este punto, que ya sabemos cómo hacerlo, uniendo, haciendo la tangente, bueno, después lo repasaremos, y me doy cuenta que la inversa por ese punto será una recta que será perpendicular a la línea que une los centros. Quiere decir eso que la inversa de Q de esta circunferencia será esa recta completa. Al igual que en el caso anterior, la circunferencia podría no cortar a la circunferencia de puntos dobles, la podría tocar o incluso la podría cortar. Vamos a ver el caso en el que la circunferencia tocara. Bueno, pues en ese caso, por ejemplo, supongamos que ahora es esta la circunferencia, que es tangente, pasa por O, y es tangente a la circunferencia de puntos dobles, digamos que en este punto. Pues ya sabemos que si es tangente, y esta fuera Q, como es una circunferencia que pasa por el centro de inversión, su inversa será
una recta que no pasa. Y como ese punto es doble, pues necesariamente la recta inversa también será tangente. Es paralelo, digamos, pasa lo mismo que en los casos anteriores. Y finalmente se podría haber dado el caso en el que la circunferencia cortara a la circunferencia de puntos dobles y pasara por el centro de inversión también. Como pasa por el centro de inversión, su inversa será una recta, y como cortan dos puntos dobles, pues la recta inversa será la que pase necesariamente por esos dos puntos. Finalmente, como ejercicio previo a la realización ya de los prácticos que os he propuesto en la fotocopia, quiero hacer referencia a este último apartado que dice siempre intentar prever resultados aproximados. Y eso es muy importante porque cuando uno sabe a dónde tiene que llegar más o menos, es muy difícil que se equivoque. Cuando uno no tiene ni idea de qué resultado le tiene que dar, por ejemplo en este caso una inversión, es fácil que hagamos algo mal y no nos demos cuenta. Así que en función de todo lo que hemos hecho, esto que voy a hacer yo ahora es un ejercicio previo que siempre lo tenéis que hacer cuando hagáis una inversión dentro de lo posible. Y es, teniendo los elementos y sabiéndome los fundamentos, intentar prever qué me tiene que quedar. Y yo lo voy a hacer aquí a modo práctico y quiero que vosotros también lo practiquéis cuando lo hagáis, ¿vale? Bien, yo tengo una figura, voy a hacer la inversión de un triángulo ABC y de otro de EF. Me voy a centrar ahora mismo en el ABC y de ahí voy a deducir cosas para imaginarme cómo me tiene que quedar aproximadamente mi resultado. Bueno, sé que está compuesto el triángulo por tres segmentos que no dejan de ser realmente partes de rectas, de tres rectas. En este caso sería esta recta y esta recta. Me doy cuenta que ninguna de esas rectas pasa por el centro de inversión, así que en ningún caso ninguno de esos segmentos tendrá como inverso uno que coincida con él en la misma línea. Como son tres rectas que no pasan por el centro de inversión, esta tampoco pasa, aunque pasa cerca, pero no pasa. Si recordamos los fundamentos, siempre decimos que la inversa de una recta que no pasa por el centro de inversión será una circunferencia que sí pasa. Claro, la circunferencia es inversa de toda la... Habrá una circunferencia inversa a esta recta, una circunferencia inversa a esa recta y otra circunferencia inversa a esta otra recta. Pero yo en realidad solamente tengo segmentos de esa recta. Por tanto, solamente tendré arcos de las tres circunferencias. Así que yo ya sé que lo que será inverso de este triángulo, por ser rectas que no pasan por el centro de inversión, será una figura, digamos que así. ¿Por qué? Porque serán tres arcos, podría ser así o podría ser así también. Lo cierto es que serán tres arcos de circunferencias que son las inversas a cada una de estas rectas. Y además sé otra cosa, que como toda la figura está fuera de la circunferencia de puntos dobles, su inversa tendrá que quedar aquí dentro de alguna manera. O sea que yo ya sé antes de hacer el ejercicio que la figura que me quede tendrá que ser una figura compuesta por tres arcos de circunferencias, cada uno inverso a cada uno de los segmentos de esta recta, y que además estará dentro de la circunferencia de puntos dobles. Con ese punto de partida, después ya veremos cómo hacemos el trazado, lo veremos tranquilamente. Con ese punto de partida ya tenemos bastante ganado porque sabemos un poco hacia dónde tenemos que ir. En el segundo de los casos tengo un triángulo de EF que tiene unas características diferentes. He querido poner dos ejemplos diferentes, después ya a lo largo de los ejercicios nos encontraremos con la inmensa mayoría de posibilidades que se nos pueden dar. Yo tengo un triángulo, en este caso,
y de él puedo observar varias cosas. Hagamos un análisis como en el anterior. Bien, voy a borrar esto para que no nos confundamos, más o menos, y deduzco lo siguiente. Una de las rectas que contiene uno de sus lados es esta, la otra es otra recta que tampoco pasa por el centro de inversión, esta no pasa y esta sí pasa. Así que deduzco lo siguiente, de entrada deduzco lo siguiente, que al igual que ocurría aquí, las inversas de los segmentos de estas rectas necesariamente serán dos arcos de dos circunferencias inversas a esta recta y a esta otra recta. De manera que yo sé que mi figura al menos va a tener, digámoslo así, un arco y un arco, uno correspondiente a esta recta, que no pasa por el centro de inversión, y su inversa será una recta, que una circunferencia que sí pasa, a esta recta que tiene las mismas particularidades, también le corresponderá otro arco, y a esta recta que sí pasa, recordad, la inversa de una recta que sí pasa por el centro de inversión es ella misma, de manera que la inversa de ese trozo de segmento será un trozo de segmento recto necesariamente y pasará también por el centro de inversión. Donde esté colocado de la recta es indiferente. Lo cierto es que será un segmento recto que pasará, digamos, la línea que lo contiene por el centro de inversión. De modo que, como veo, ahora la figura inversa que voy a obtener se parecerá más a esto. Es posible que sea así también. Lo cierto es que siempre son dos arcos y una recta, por lo que acabo de decir. Y además podemos ver una cosa importante, que hay dos puntos dobles. ¿Qué significa eso? Que la figura inversa de la que yo haga, la figura inversa de esta, tendrá que pasar necesariamente por aquí. Claro, el segmento de F, su inverso pasará por aquí y será un trozo de curva. Por ejemplo, imaginemos que será este, por lo que acabo de explicar. El segmento DE a la fuerza pasará por aquí y será recto. De modo que yo calculo que la inversa de esa figura quedará una cosa así. Sé que esto ahora mismo puede costar trabajo entenderlo, pero con lo que quiero que os quedéis es con esa picardía que tenéis que tener un poco a la hora de prever cómo tiene que quedar el ejercicio, porque si pasa algo raro, si veis que cambia demasiado, es que os estáis equivocando en algo. Trazado de puntos inversos. Ya quedó explicado en temas anteriores, pero antes de meternos en faena con ejercicios más difíciles, más complejos, recordemos cómo se hacían los inversos de los puntos. Yo prefiero este procedimiento, aunque aquí en los ejercicios os pongo uno de los requisitos que lo hagáis por recta antiparalela, empleando una circunferencia auxiliar, etcétera. Yo prefiero ir a tiro hecho y hacerlo de una manera cómoda. Bien, recordamos, tenemos una circunferencia de puntos dobles, el centro de inversión, y me piden que haga el inverso del punto A y del punto B'. Siempre no podéis olvidar que el inverso de un punto estará alineado con el centro de inversión, de modo que yo sé que el inverso de A estará alineado con el centro de inversión. Y recordad el procedimiento: trazo 90 grados desde el punto A, encuentro el punto este en la circunferencia sobre la que tendré que hacer una tangente. Para poder hacer la tangente necesito el radio, ya lo veremos en el tema a propósito de tangencia, y a partir de ahí hago una perpendicular. En muchos casos esto se hace a ojímetro, pero bueno, ese punto en concreto es A'. Repito, levanto una perpendicular, trazo el radio para saber qué dirección tiene que llevar la tangente. Si el punto B, en este caso, es exterior, hago el procedimiento justamente al revés. Empiezo sabiendo que el punto tiene que estar alineado con su centro de inversión. Como está fuera
sé que va a estar dentro, y si va a estar dentro lo que hago es el procedimiento pero al contrario. Es decir, trazo primero la tangente, habría que hacerla con un procedimiento correcto, pero nosotros en este caso lo hacemos a ojímetro, trazo el radio que es perpendicular, con ello obtengo el punto donde en la circunferencia trazo la perpendicular, igual que lo hacía aquí, lo hago aquí. De manera que yo sé que ese punto tiene que ser B'. Bueno, bien, pues ya este es el procedimiento básico de la obtención de puntos inversos, digamos el más rápido, el más fácil desde mi punto de vista. No olvidéis que si el punto coincide con el centro de inversión estará en el infinito, y si el punto coincide con la circunferencia de puntos dobles, coincidirá con su inverso. Ejercicio número 4, hallar el inverso, el punto B inverso, el punto B' inverso de B. En este ejercicio número 4 se nos plantean unos datos, y es el típico ejercicio en el que primero veremos que no podemos encontrar el inverso de B porque no tenemos, entre otras cosas, la circunferencia de puntos dobles, que es el procedimiento, lo he hecho antes en el ejercicio número 3, que yo aconsejo siempre para encontrar puntos inversos. Entonces, para ello tengo que entender un poco qué hacía para poder deducir cómo puedo trazar la circunferencia de puntos dobles. Una vez que tenga dicha circunferencia, encontrar el inverso de B es tan simple como hacer el trazado que habíamos hecho antes. Yo voy a hacer aquí un dibujito, digamos que esto es lo voy a hacer un poquito más o menos bien. Yo tengo aquí una circunferencia de puntos dobles, ese es mi centro de inversión, y imaginaos que yo tengo un punto aquí, punto B, y necesito encontrar el inverso de ese punto. El procedimiento es como el anterior, yo trazo una tangente, de ahí le trazo el radio y por ese punto hago una perpendicular, y ese sería el inverso del punto B. Aquí lo importante está en saber que el ángulo que se forma entre el punto y el radio, ese punto exterior y radio, es de 90 grados. Quiere decir que si yo ya he hecho esta inversión y tenía ese punto, este es su inverso y ese es el centro de inversión, ambos puntos se relacionan. Este vértice tiene que estar necesariamente en un arco capaz de 90 grados, puesto que esto es un ángulo recto de 90. Quiere decir que si yo a este segmento le busco el punto medio y hago un arco de circunferencia, seguro que en un punto de ellos tiene que estar el punto de la circunferencia que me da el radio de la circunferencia de puntos dobles. Así que lo primero que hago es buscar el punto medio del segmento OA, digamos que está aquí aproximadamente. Bueno, habría que hacerlo con una mediatriz, pero bueno, supongamos que está aquí. Me he aproximado bastante, quizás un poco aquí, y pinchando en el punto medio hago ese arco de circunferencia que no es más que un arco capaz de 90. Como veis, estamos utilizando constantemente lugares geométricos, en este caso un arco capaz. Bien, yo sé que en un punto de este arco, no sé exactamente dónde, está el punto en la circunferencia. ¿Dónde está? Pues si sabemos que perpendicularmente yo obtenía el punto B y el punto A está aquí, pues trazo una perpendicular y necesariamente ese tiene que ser el punto de la circunferencia. Una vez yo tengo ese punto, me basta con entender que ese es el radio de la circunferencia de puntos dobles que relaciona inversamente a este punto con este. Bien, una vez que yo tengo el radio de la circunferencia de puntos dobles, es decir, tengo la circunferencia, hacer el inverso de ese punto B es bastante sencillo, porque no es más que repetir este trazado que había explicado antes. Recuerdo,
Tengo el punto B, sé que está dentro de la circunferencia, su inverso estará fuera, levanto una perpendicular, trazo el radio para saber la dirección de la tangente por ese punto, que siempre será perpendicular. Y por tanto, ese será el inverso de B', por el procedimiento que acabo de explicar. Ejercicio número 2, primer ejemplo. Haré un ejemplo de estos ejercicios para que veáis cómo se hacen y cómo se plantean. Haré el primero. Dice hallar la figura inversa de la recta R dados los parámetros que se dan. En este caso, el centro de inversión, el punto A y su inverso sobre la recta. Ya sabemos que ese punto A, bueno, vayamos al planteamiento previo. Si tenemos una recta que no pasa por el centro de inversión, su inversa necesariamente será una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión. Y además sé que pasará por el punto A. ¿Por qué? Porque si el inverso de A está en la recta, A tiene que estar en la circunferencia que es inversa de la recta. Con dos puntos yo no podría nunca trazar una circunferencia, es decir, puedo trazar infinita, pero no puedo trazar una circunferencia concreta porque me faltaría un tercer punto. Con 3 puntos, ya sabemos que con 3 puntos no alineados podemos hacer perfectamente por dos mediatrices el centro de la circunferencia que pasa por los dos, por los 3. Pero yo recordaba que en realidad esta recta era una circunferencia de radio infinito y yo decía, si lo viéramos en pequeñito, esta circunferencia pasa por el centro de inversión y esta se ve tan grande, tan grande, tan grande que yo la veo, digamos, como una recta. La línea que une los centros de esta y de este, que está en el infinito, es una línea perpendicular a la recta que se ve como trozo de circunferencia grande. De modo que, si yo trazo, lo haré con otro color para que lo veáis, si yo trazo una línea perpendicular aquí, si yo trazo esta recta que es perpendicular, yo sé que el centro de la circunferencia tiene que estar en esta línea, puesto que esa línea une los centros tanto de esta circunferencia como de la otra que está en el infinito y continuaría por ahí. Así que yo sé por un lado que el centro de la circunferencia que estoy buscando estará en esta línea y además sé que pasa por estos dos puntos, de manera que si yo sé que pasa por estos dos puntos, que es el centro y un punto dado, yo sé que su centro, todas las circunferencias que pasan por dos puntos, ya lo hemos visto en lugares geométricos, su centro tiene que estar en la mediatriz de esos dos puntos. El único punto en común entre esta recta, que es la que contiene el centro, y esta recta, que es la que también contiene el centro, será este. De modo que será el centro de la circunferencia que pasando por aquí y por aquí será inversa necesariamente a esta recta. Será aproximadamente una cosa así. ¿Cómo hemos solucionado el ejercicio? Bueno, pues haciendo en realidad lugares geométricos. Ya os dije que lo íbamos a utilizar mucho a lo largo del tiempo y de todos los ejercicios, y en este caso nos ha servido haciendo la mediatriz, recuerdo, porque sé que la circunferencia va a pasar por A, va a pasar por O porque es una recta que no pasa por el centro de inversión, y a la vez sé que el centro de dicha circunferencia tiene que estar en esta línea que es perpendicular a la recta, por esto que he explicado anteriormente. De modo que necesariamente ese punto es el centro de la circunferencia. También podríamos haber resuelto el ejercicio como lo hemos hecho antes, haciendo un arco capaz y levantando y encontrando la circunferencia de puntos dobles, pero en este caso no nos ha hecho falta, y así vemos también otra variante, otra posibilidad a la hora de resolver los ejercicios. Hallar, ejercicio número 1 de la siguiente página, hallar la figura inversa de la circunferencia C. Bien, aquí el planteamiento es bastante sencillo. Como es una circunferencia que no pasa por el centro de inversión, su inversa será otra circunferencia que tampoco pasa por el centro de inversión y además pasará por el punto A' necesariamente, puesto que este pertenece a la original. ¿Qué planteamiento podríamos hacer aquí? Bueno, yo siempre soy muy amigo
de tener nuestra circunferencia de puntos dobles, porque así podemos trabajar de una manera cómoda. Recuerdo el fundamento anterior, no sé si lo tengo por aquí o por aquí, este de aquí. Recuerdo el fundamento anterior en el que yo relacionaba un punto y su inverso, bueno, un punto y el centro de inversión con un arco capaz de 90, y una vez que lo tenía levantaba por el inverso y encontraba ese punto que es el que me da el radio de la circunferencia de puntos dobles. Bien, pues yo lo que voy a hacer en este ejercicio es encontrar la circunferencia de puntos dobles, de modo que busco el punto medio entre A y O para poder trazar el arco de circunferencia, que no es más que un arco capaz de 90. Recordadlo. Yo sé que ese punto será este. Es casualidad que haya caído ahí. Y hago mi arco capaz de 90 porque con él voy a poder definir el radio de la circunferencia de puntos dobles. Tengo aquí, yo sé que ese punto con el centro tiene que relacionarse con un arco de 90, y levantando perpendicularmente sobre el otro punto sé que ese punto pertenece a la circunferencia de puntos dobles, de modo que el radio de esa circunferencia a la fuerza será este, con lo que yo ya puedo trazarla pinchando en su centro, abriendo hasta ese punto, trazo la circunferencia de puntos dobles, que además, y es importante que haga este ejercicio así, que además la voy a señalar con otro color para que no os confundáis. Así no nos confundimos. Esto no lo hagáis nunca en el examen, pero para vosotros que quede claro. Que además me dicen otras cosas. La circunferencia de puntos dobles además me está diciendo una cosa, que como corta la circunferencia original en dos puntos, en este punto y este punto, ya sabéis, porque lo he repetido muchas veces, que esos dos puntos son dobles, de manera que la circunferencia que yo estoy buscando tiene que pasar necesariamente por A, puesto que es el inverso de A, por A', por A', por ese punto porque es doble, y por ese otro punto que también es doble. Así que solamente tendría que hacer la mediatriz de este segmento y este segmento, por ejemplo, y encuentro el centro de la circunferencia, que es inversa. Hagámoslo. Yo tengo este segmento, yo sé que la circunferencia pasa por estos tres puntos, y como pasa por tres puntos, yo puedo hacer directamente dos mediatrices para encontrar su centro. Esta sería, lo voy a hacer con verde, la primera mediatriz, y ahora haré, por ejemplo, la mediatriz de este segmento. Y esta sería la segunda mediatriz. Ambas mediatrices se cortan en ese punto. Ese será necesariamente el centro de la circunferencia. Bueno, me podría haber ahorrado esa mediatriz porque sé que centro de una y centro de la otra tienen que estar alineados, y por tanto efectivamente pasaba por ahí. Pero bueno, no pasa nada. Este sería el centro de la circunferencia, y sé que tiene que pasar por aquí y por aquí. Comprobémoslo. Bueno, no me queda muy exacto porque lo estoy haciendo un poco rápido, pero debería pasar por aquí y por aquí. De modo que esta circunferencia, si esta se llama Q o C, esta sería C'. Es la inversa de esta circunferencia, y la hemos sabido dibujar a partir de la circunferencia de puntos dobles. Yo os aconsejo que siempre, si podéis, tengáis la circunferencia de puntos dobles, porque entre otras cosas te dice si existen puntos dobles, con lo que te ahorra muchas veces mucho trazado.
Bien, epígrafe 2 de la siguiente página dice dibujar el inverso del segmento AB siendo A' inverso del punto A. Bueno, he hecho aquí un planteamiento. Esta línea sería discontinua, este sería el centro de inversión, el segmento que me ha quedado un poco raro sería ese segmento que pertenece a esta línea, y ese sabemos que es un punto de la inversa. Bien, como el elemento al que tengo que hacer el inverso es una línea que no pasa por el centro de inversión, yo sé que yo sé que su inverso de entrada será una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión. De modo que, repito, yo aconsejo siempre a todo el mundo que haga su circunferencia de puntos dobles, porque con ella, repito, tenemos mucho ganado. Así que, y así repetimos muchas veces ese procedimiento. Tengo A', tengo O y tengo A. Por tanto, yo relaciono A' con un arco capaz de 90, busco el punto medio, lo hago con la mediatriz. Lo estoy haciendo con mediatriz y compás, aunque tarde un poco, porque queda más exacto y se ve mucho mejor el resultado. Este sería el punto medio, y a partir del punto medio hago mi arco capaz de 90. Bien, ¿dónde está el inverso de A'? En ese caso ahí levanto una perpendicular y sé que ese punto necesariamente tiene que pertenecer a la circunferencia de puntos dobles, con lo que el radio será desde O hasta ese punto. Esta vez no lo hago, ya directamente trazo la circunferencia de puntos dobles hasta ahí. Bien, ¿por qué insisto tanto en que hagáis la circunferencia de puntos dobles? Porque, como digo siempre, nos da muchas pistas de lo que tenemos que invertir algunas de las características. Bien, yo sé que este segmento pertenece a una recta infinita que me doy cuenta que corta a la circunferencia de puntos dobles aquí y aquí. Por ser una recta que no pasa por el centro de inversión, yo ya sé que será una circunferencia, su inversa será una circunferencia que sí pasa. Y fijaos una cosa, ya sé más datos de lo que necesito. Sé que tiene que pasar por A' porque la recta contiene A y por tanto su inversa contendrá A'. Pasa por el centro de inversión porque es una recta que no pasa. Y pasará por estos dos puntos dobles porque son dobles, pertenecen tanto a la recta como a la circunferencia que será inversa. Así que tengo 4 puntos para poder trazar la circunferencia. Con 3 me hubiera sobrado, así que yo voy a hacer una cosa, haré la mediatriz de estos dos segmentos, perdón, de estos dos puntos, y la mediatriz de estos dos puntos, y me dará el centro de la circunferencia. He elegido estos dos porque he querido, podría haber cogido estos dos o cualquier par de puntos por los que sé que pasa la circunferencia. Hago mi arco, mi mediatriz, perdón. Esta sería la primera de las mediatrices. Y voy a hacer la segunda. Por ejemplo, aquí. Hago mi mediatriz. Y ya sé que ambas mediatrices se cortan en este punto. Ese punto será el centro o prima o 1, perdón, de la circunferencia que es inversa a esa recta y pasará por el centro de inversión, por ese punto, por este. Bueno, no me da porque lo estoy haciendo rápido, pero en realidad esa circunferencia debería haber pasado por ese punto doble, por este punto doble y por ese punto A. Digamos que esa circunferencia debería haber sido
esta. Repito, lo estoy haciendo muy rápido, casi sin exactitud, así que es normal que me equivoque y me queden los trazados un poco raros. Lo que quiero que entendáis, a mí lo que verdaderamente me importa, es que veáis que para toda esta recta que contenía ese segmento, esa sería la inversa. Y aquí hay un momento, un apartado importante que quiero que entendáis. ¿Habría acabado yo el ejercicio? No, porque yo lo que he hecho en realidad es una circunferencia inversa a una recta completa, pero a mí me estaban pidiendo que hiciera la inversa de este segmento solamente. Yo he trabajado correctamente porque siempre os digo que lo ideal es trabajar con circunferencias completas y con rectas completas, que es lo que yo he hecho. A la recta naranja le pertenece la circunferencia azul, pero yo me tengo que quedar con el resultado que me piden y no con el que yo considero que me tengo que quedar. ¿Qué le corresponde con ese centro de inversión aquí? Pues si yo ya tengo el punto A inverso de A, solamente necesito encontrar el inverso de B, que yo sé que estará siempre alineado con el centro de inversión. Es decir, y que además, como B está en la recta, su inverso tiene que estar necesariamente en la circunferencia. Bien, ya sé yo que el arco de circunferencia solución estará acotado por A y por B. Ahora viene la pregunta, ¿qué le corresponde como inverso a este trozo de segmento solamente? Bien, pues la inversa en este caso sería solamente este arco de circunferencia. ¿Por qué? Si yo sé que esto lleva muchas veces a error y hay veces que elegís la parte que no es la que corresponde a la inversión. Entended una cosa, el trozo de circunferencia, esta recta es una circunferencia de radio infinito, de la cual vemos, digamos, la parte más cercana al centro de inversión, digamos, por la izquierda. Como vemos, la parte más cercana de la circunferencia que se abre hasta el infinito, en la otra circunferencia corresponderá a la parte más lejana desde el centro de inversión, que es este trozo. Por tanto, esa sería la solución. Hagamos un ejercicio práctico, lo de lo más parecido a lo que nos podemos encontrar en el examen. Bien, se pide hallar la figura inversa de la dada y nos dan una serie de datos. Nos dan el centro de inversión, nos dan es la figura ABC, de la que sé que uno de sus vértices, uno de sus puntos, es doble. Bien, lo primero que os aconsejo cuando hagáis un ejercicio es que encontréis la circunferencia de puntos dobles, por las razones que ya os he explicado y os he repetido muchas veces. ¿Dónde estará el radio? ¿Cómo sabré el radio de la circunferencia de puntos dobles? Bueno, si os acordáis que la circunferencia de puntos dobles es la que contiene todos los puntos dobles de la inversión. Como aquí me están dando un punto doble, yo sé que el radio de la circunferencia será necesariamente el que vaya desde el centro, que es el centro de inversión, hasta A, porque ese punto es doble. En este caso no cabe entera la circunferencia, pero no importa. Esa sería la circunferencia de puntos dobles. Ya tenemos algo correcto hecho. Aquí indicaré que esto es raíz de K y ya sé que esa es la circunferencia de puntos dobles. Y a partir de aquí lo que os aconsejo es deducir qué es lo que tiene que salir y después hacer el trazado correctamente. Deducimos todo lo que se pueda deducir y después hacemos el trazado siempre trabajando con figuras completas, con circunferencias completas y con rectas completas, y después ya las acotaremos y nos quedaremos con lo que necesitemos. Bien, cosas que puedo deducir. Como está compuesta por tres segmentos de rectas, mejor dicho, que no pasan por el centro de inversión, la solución serán tres arcos de circunferencia que sí pasan por el centro de inversión, de manera que ese triángulo me quedará aproximadamente, bueno, digamos que me queda una cosa así. Segunda cosa que sé, como está fuera de la circunferencia de puntos dobles, mi solución tiene que quedar dentro de la circunferencia de puntos dobles. Esa segunda cosa es importante.
Tercera cosa, como toca en ese punto doble a la circunferencia de puntos dobles, mi solución también tocará, digamos que hago este pequeño dibujito, a la circunferencia de puntos dobles en ese punto. Así que, bueno, ya sé muchas cosas. Vayamos segmento por segmento encontrando cada uno de sus inversos y veremos cómo vamos solucionando el ejercicio. Vayamos por ejemplo con el segmento AB. Ya tengo el inverso de A, que será el mismo. Trabajaré con verde para que no nos equivoquemos. Y ahora, recordad esto, yo no quiero trabajar nunca con segmentos pequeños, sino con rectas infinitas. ¿Por qué? Ahora lo veréis. Si yo prolongo esta recta, que es la que contiene dicho segmento, me doy cuenta que esa recta corta también a la circunferencia de puntos dobles en ese punto. ¿Qué significa eso? Que la inversa de esta recta, que no pasa por el centro de inversión, será una circunferencia que sí pasará por el centro de inversión. Por tanto, la circunferencia inversa a esta recta pasará por el centro de inversión, por ese punto que es doble y por ese punto que también es doble. De modo que yo ya podría trazar la circunferencia mediante dos mediatrices. Lo voy a hacer correctamente. El siguiente ejercicio lo haré un poco más a mano para no repetir trazados y para que el vídeo no se haga eterno. Aquí tendría la primera mediatriz de estos dos puntos y ahora voy a hacer la mediatriz de, por ejemplo, de estos dos puntos. Bueno, supongamos que me queda aquí más o menos y esta sería la segunda mediatriz. Ambas mediatrices se cortan en ese punto, que será el centro de la circunferencia que yo estoy buscando. Abro hasta el centro y me doy cuenta que esa circunferencia pasa por el punto doble, por el centro y por el otro punto doble. Toda esta circunferencia pasará por ahí. Toda esta circunferencia será inversa a toda esta recta. Pero nosotros solo queremos el trozo inverso que corresponde a A y B, a A y B, que será A', B'. Bien, como sabemos que los puntos tienen que estar alineados, los puntos inversos con el centro de inversión, solo hace falta que una B con su centro y me di cuenta que aquí necesariamente tendrá que estar B', claro, en su inversa. ¿Qué corresponde? ¿Qué trozo corresponde a nuestra inversa? Pues será necesariamente este trocito de aquí pequeño que yo voy a repasar de verde. Será ese. A este segmento le corresponde este arco de circunferencia que yo he trazado previamente. Vayamos ahora al segmento CA. De igual manera que he hecho con el segmento AB, hago con el CA. No trabajo con él exclusivamente, sino que lo que hago es prolongarlo como una recta. Y me doy cuenta que ese segmento corta a la circunferencia de puntos dobles en otro punto. Ese punto es doble, yo sé que ahí irá y ese punto también será doble. Como también es una recta que no pasa por el centro de inversión, su inversa será otra circunferencia que tampoco pasa por el centro de inversión. De modo que yo podría hacer la mediatriz de este punto y este para encontrar el centro. Sé que esto es bastante, digamos, lioso visualmente hablando, pero amigos, no nos queda otra que hacer esto. Por aquí estará la primera mediatriz y ahora, como sé que tiene que pasar por aquí, por aquí y por aquí, efectivamente por aquí, he hecho esta mediatriz y ahora voy a hacer esta otra mediatriz.
un arco y trazo la otra mediatriz. Y me cortan ambas mediatrices en este punto, que si no me he equivocado será el centro de la circunferencia que pase por aquí y por aquí. Efectivamente, toda esta circunferencia será inversa de toda esta recta, pero yo solamente tengo este segmento. ¿Qué corresponderá en esta circunferencia a este segmento? Bueno, como tengo C, si yo alineo el centro de inversión con C, me tiene que cortar en la circunferencia inversa a C, en C', de modo que yo hago eso mismo y me doy cuenta que C' queda aquí, y por tanto la inversa de este segmento será este trocito, este arco de circunferencia. Finalmente, yo sé que el otro arco de circunferencia, fijaos, yo había hecho aquí ya un dibujo con 3 arcos, podría haber sido los arcos así o así, que yo creo que va a ser así. Aquí tenemos la primera parte, la segunda, y nos quedaría una inversa, pero ya lo tenemos prácticamente solucionado. ¿Por qué? Porque la inversa de esta recta, que no pasa por el centro de inversión, será una circunferencia que sí pasa, y como aquí tengo los inversos de estos puntos, ya sé que va a pasar también por aquí y por aquí. Para no hacer un trazado demasiado complejo, voy a intentar trazar una circunferencia que cumpla esas características. Yo creo que será aproximadamente esta. Supongamos que es esta. Eso habría que hallarle su centro con sus mediatrices, pero ya está demasiado cargado. Y me doy cuenta que la inversa de esta recta será ese trozo de circunferencia, de ese arco de circunferencia. Y tiene que ser ese arco porque es lo que queda acotado entre C' y D'. Es decir, que esta figura, para que lo veáis clarito, será la inversa de esta figura original, a partir de este centro de inversión y con una circunferencia de puntos dobles que yo voy a repasar aquí un poco en rojo para que veáis. Todo esto abarcaría lo que es la circunferencia de puntos dobles, es decir, estoy rellenándola para que me entendáis y para que lo veáis claro. Y efectivamente se cumple todo y cada una de las cosas que habíamos dicho antes. Este sería su centro de inversión y se cumple todo y cada una de las cosas que habíamos dicho antes. A esta figura con 3 rectas le corresponde una con 3 arcos. Como esta está fuera, esta está dentro, y como esta toca en un punto, la otra toca también en un punto, de manera que veáis, para que veáis lo importante que es prever cada uno de los ejercicios. Bien, veamos un segundo ejercicio práctico en el que se nos pide hacer la figura inversa de la dada teniendo un centro de inversión que coincide con uno de los vértices de la figura, en este caso también un triángulo, y dado otro de sus vértices como un punto doble. Bien, voy a alejar un poquito el zoom, un poquito, por si muevo el papel. Bien, de nuevo vamos a deducir cómo puede quedar la figura, si tiene alguna particularidad, y si intentamos prever la solución, ¿vale? Bien, como tiene 2 rectas que pasan por el centro de inversión, yo sé que mi figura tendrá que estar compuesta, mi figura inversa, al menos por 2 rectas. El tercer segmento, como pertenece a una recta que no pasa por el centro de inversión, su inversa será
un trozo de un arco de circunferencia, de manera que mi figura tendría que quedar en primer término así. Ahora veremos si es verdad o no. Quedaría con dos segmentos y un trozo de arco de circunferencia. Pero veo una cosa importante, y es que tiene un punto, la figura tiene un punto que coincide con el centro de inversión. Y si os acordáis, yo os decía siempre que un punto que está en el centro de inversión tiene su inverso en el infinito. De manera que yo ya sé que la figura que tengo que hacer, ese punto, que es donde se unen los dos segmentos, los inversos, ese punto estará en el infinito. Y por tanto yo no lo veré dentro del papel, estará en el infinito y quedará fuera. Lo digo para que no os sorprenda cuando hagamos el trazado, que veréis que se queda un trazado abierto. Se queda un trazado abierto porque no se puede cerrar, porque el punto está en el infinito. Bien, vayamos a solucionar el ejercicio. Vemos que tenemos un punto doble y tenemos el centro de inversión, por tanto la circunferencia de puntos dobles tiene que ser necesariamente la que pase por ese punto y tenga como centro el centro de inversión. Ya sabemos que esto es raíz de k. Ese punto es inverso de sí mismo. Ya sé yo que la inversa pasará necesariamente por ahí. Ahora hagamos, por ejemplo, el inverso de este segmento. Vayamos por orden. Como es un segmento que pasa por el centro de inversión, es una recta, bueno, como siempre digo, seamos ordenados y vayamos trabajando con líneas completas. Ese segmento pertenece a esa línea completa y ese punto es doble. El trozo que yo quiero invertir es el que va desde B hasta el centro de inversión. Si este punto es doble, eso significa, y este trozo de segmento queda por dentro de la circunferencia de puntos dobles, su inverso quedará por fuera. Quiere decir que el inverso de este segmento tendrá que ser el que vaya desde aquí para afuera hasta el inverso de este punto que está en el centro de inversión. Como el inverso de este punto que está en el centro de inversión está en el infinito, la inversa de este segmento tiene que ser todo el segmento que va desde B' hacia el infinito. De manera que yo no lo podría acotar porque llegaría al infinito. Hasta aquí estamos de acuerdo. Bien, ya he hecho el inverso del primer segmento, de aquí al infinito. Hagamos el inverso del segundo segmento, el que va de A a C. Como es una recta que pasa por el centro de inversión, su inversa también será, y por tanto pertenece a esta recta. Ahora C no es un punto doble, de modo que yo no puedo elegir el mismo punto para considerarlo su inverso. Tendría que hacer el inverso del punto C, que está alineado con O y en esta línea. Bueno, es tan fácil como, ya recuerdo, levantamos la perpendicular, trazamos el radio y hacemos la tangente por ese punto hasta que nos corta. Si os dais cuenta, cuanto más se acerca un punto a la circunferencia de puntos dobles, más cerca está su inverso a la circunferencia de puntos dobles. De manera que el inverso de C será ese punto. Como yo lo que quiero invertir es todo este segmento, como este punto está en el centro de inversión, su inversa está en el infinito, de manera que la inversa de este segmento, en este caso parte de C' hacia el infinito. Bien, ya tengo dos inversos, el inverso de este segmento, que es todo esto hasta el infinito, el inverso de este segmento, que es todo esto hacia el infinito. Me queda el inverso de este segmento. Siempre digo que trabajemos con líneas completas, así que yo la prolongo y me di cuenta que pertenece a una línea que corta a la circunferencia de puntos dobles en ese punto. En este ya lo sabíamos, y por tanto, como es una línea que no pasa por el centro de inversión,
su inversa será una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión. Y como además estos dos puntos son dobles, la circunferencia pasará por aquí y por aquí. De manera que yo ya podría trazarla usando mediatrices. Haré el trazado para que quede lo más correcto posible. Esa sería la primera mediatriz. Y ahora vamos a por la segunda. Por ejemplo, como tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí, hagamos por ejemplo la mediatriz de estos dos segmentos, de estos dos puntos. Y hago aquí, aquí, aquí y aquí. De modo que ese sería la segunda mediatriz. Y ese punto donde se cortan las dos mediatrices tiene que ser el centro de la circunferencia que pase por el centro de inversión, por el punto B doble y por el punto C. Ay, me he equivocado. Ha sido un error. He hecho una mediatriz. Viene bien que lo explique. He hecho una mediatriz sin querer con el punto C y tenía que haberlo hecho con el punto C', que es el inverso. Bueno, viene bien que lo veáis cómo se pueden cometer errores y darnos cuenta que si la circunferencia no pasa por el inverso no me sirve. Así que esta mediatriz no me serviría. Haré correctamente la mediatriz del segmento C' o que es el que yo tenía que haber hecho. Repito, hay veces que viene bien equivocarse porque sirve para prevenir al alumno de los posibles errores que pueda cometer. Así que en este caso sí, ahora la mediatriz sería esta. Y el centro varía poco, pero lo suficiente. Ahora sería este. Voy a marcarlo con negro para que lo veáis. Ese sí sería el centro de la circunferencia que pasa por O, que pasa por B y que pasa en este caso por C', efectivamente. Bien, muy bien. Hemos trazado la circunferencia que es inversa de toda esta recta, pero nosotros solo queremos la inversa de este segmento. Bueno, como tengo C' y tengo B', ya sé que la inversa solo puede ser este trozo de arco de circunferencia. Y ahora con color, porque quiero que lo veáis bien, os demostraré cuál es la inversa de esa figura. Yo tenía este triángulo que tocaba el centro de inversión en ese punto, y la inversa de ese triángulo es una figura que no se cierra, toda esta, para una circunferencia de puntos dobles que es esta. Con color se ve bastante mejor. Que es esta. Efectivamente, yo había deducido previamente que mi figura tendría que quedar con dos líneas y una curva, y así es. Como esta figura está totalmente dentro de la circunferencia de puntos dobles, bueno, tocando en un punto, la otra estará fuera tocando en dicho punto, y además como la figura toca en un punto en el infinito, ese punto, por supuesto, tendrá que tener su, perdón, en el infinito no, en el centro de inversión, ese punto tendrá que tener su inverso en el infinito y por tanto la figura no se puede cerrar.